Capítulo 32 Sunbae, Nim. Es una habilidad, pero la forma en que hablas hace que parezca que hay algo real. Lo hay. Lo hay. No fue como si estallara fuego o hielo, entonces, ¿qué? Sale de una forja. Esta también era la primera vez que escuché sobre tal habilidad. Específicamente, está escrito que puedes ir al subespecie en el que se encuentra la forja dorada. Wow. ¿Qué era eso? Eso era demasiado diferente del estilo de habilidades que conocía. En lugar de una habilidad, parece más un objeto. Como el objeto de trampa de clase S casa de jengibre o el objeto de defensa de rango SS cuarto oscuro del silencio. Eran artículos especiales que salieron mucho tiempo después, pero no había escuchado ni visto una habilidad que pudiera hacer algo como un edificio. Las habilidades eran habilidades fundamentalmente intangibles. Atrajo y reunió energía o elementos para hacer formas simples, pero pensar que tendría una forja. Tenía todo como un brasero y un yunque. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Cómo entras?, pregunté, levantándome de mi asiento. Solo. Mayong-woo me tendió la mano. Para entrar, acabas de entrar. Primero, puse pis en su corral y dejé a Chirpie en el sofá. Sospechaba un poco de la seguridad, pero por eso quería que más y más me siguieran al menos una vez. Todavía quedaba un poco en el tiempo de uso de la última voluntad. Puedes llevar a alguien adentro. Si lo quiero. Entonces podrías usarlo como escondite. Podría almacenar algo como alimentos de emergencia, dije, agarrando su mano extendida. Si el subespacio en el que se encontraba la forja era seguro, se convertiría en un excelente refugio ante posibles escenarios. La sensación de atravesar la puerta de una mazmorra se apoderó de mí de repente y frente a mis ojos, el paisaje cambió. Fue en el interior donde la luz del sol brillaba a través de una gran ventana. Lo primero que vi fue un fuego ondulante dentro de un gran horno. El fuego con un tinte dorado estaba, lejos de arder en leña, ardiendo solo sin una sola pajita. Inadecuado para su nombre, las paredes estaban enredadas con troncos y raíces de árboles. El denso olor a madera y fuego flotaba en el aire. Vi un lugar donde colgaban un martillo, tenazas grandes y otras herramientas de las que no sabía los nombres. Era una forja vieja, de estilo antiguo. En el medio, encima de un gran yunque, había un ramo de flores y una hoja de notas. Inesperadamente, Exactamente, ¿qué podría ser ese ramo? Eso me preguntó. Mayong-woo fue hacia el yunque y recogió la nota. Me pregunté qué decía, pero no eran letras coreanas, ni hanja, ni el alfabeto romano. Eran cartas que nunca antes había visto en mi vida. Creo que esto me lo enviaron. Para ti, Mayong-woo, puedes leerlo. Sí, bienvenido, sucesor. Que la bendición del hierro fundido y las llamas estén en su futuro. Es lo que dice. Como era de esperar, era un objeto, no una habilidad. Al ver cómo decía sucesor o lo que sea, parecía que algún Sunbae, Nim desconocido lo había preparado para él. Parece que está diciendo que soy su sucesor, pero eso significa que había alguien que había obtenido la habilidad propietario de la forja dorada antes que yo. Preguntó Mayong-woo, inclinando la cabeza. Quizás. Solo han pasado apenas 3 años desde que aparecieron las personas despiertas, así que en lugar de un simple Sunbae, Jobae, decir que hayas tenido un sucesor y demás debería ser difícil. Y mientras tanto no se ha producido ningún equipo. Al menos deberías ser el primero en el mundo en el que vivimos. Mientras hablaba, me vinieron a la mente los administradores del sistema. Estaría entre ellos la persona que tenía la habilidad anterior de dueño de la forja dorada. Y habían preparado varios elementos para el poseedor de habilidades de la próxima generación, como este. ¿Era posible algo así? ¿Quiénes son exactamente esas personas? Las cosas que preguntar siguen aumentando. En ese momento, Mayong-woo dio la vuelta al memorando al reverso. Hay algo escrito aquí también. Ismual. Uy. Retrocede. El fuego del horno se disparó abruptamente. Rápidamente traté de pararme frente a Mayong-woo, pero Mayong-woo, lejos de dar un paso atrás, se paró al frente. Yo-jin, retrocede. En este momento, su rango de estadísticas es más bajo.
Bueno, todavía estaba en medio de poder usar última voluntad. Pero no puedo decir eso. Tengo un objeto de habilidad de escudo. El que me dio el líder del gremio Seseong. Aunque estaba pensando en usarlo para Mayongwu. Ibas a usar eso para mí de todos modos. Cuando se puso tan afilado. Pero en este momento mis estadísticas estaban por encima del rango B y no necesitaba exactamente un escudo de rango B. No, no fue así. Tampoco fue así. Antes de eso, mira eso. Cambié de tema y señalé el fuego imponente. Mientras no estábamos mirando, había tomado una forma similar a una persona. Cambió varias veces entre la altura de un niño redondo y la de un adulto alto, antes de asentarse en una apariencia media. Luego se convirtió por completo en una apariencia humana. Era una apariencia producida por el fuego, por lo que no era un ser humano real, no importaba cómo se mirara. Eso también era un artículo. Te saludo, nuevo dueño. Habló. Habla. Mayongwu también se sorprendió. Era la primera vez que veía una especie diferente que hablaba, excluyendo a la gente del sistema, ya que no había visto personalmente a esas personas. Soy un elemental nacido del último aliento del creador, Ismual. Existen cosas como elementales. Yo tampoco lo sé. Ante la pregunta de Mayongwu, negué con la cabeza de lado a lado. Existieron realmente los elementales. Los elementales como las salamandras y las sílfides aparecían en cosas como juegos y novelas y nunca había oído que existieran en la realidad. Por supuesto, no había personas despiertas que tuvieran cosas como habilidades de invocación elemental. Pero de repente, un elemental. ¿Qué era esto? Mientras estábamos desconcertados, el autodenominado elemental Ismual nos miró con ojos dorados sin emociones. Fue un ser vivo. Funcionaría la habilidad brote prometedor. Para comprobarlo, utilicé la habilidad. Pero, la ventana de estado no apareció. En cambio, la información apareció en mi mente. Elemental de fuego, súper fuerte y maneja las llamas. Está en un estado en el que ha dejado de crecer. El contratista es la persona a mi lado. ¿Quién es usted? Las palabras no estaban escritas en una ventana rectangular y sentí directamente la información. Y comparado con los escritos, era ambiguo. Si era un sentimiento tan fuerte, ¿cuál era su rango? Parecía que sería al menos. La sensibilidad por las habilidades no fue buena. No podría decirlo, fuera de eso, podía manejar libremente el fuego. Y la fuerza no pareció funcionar. ¿Qué era? Ocurrió un error del sistema. Desconcertado, traté de abrir mi ventana de estado. Pero tampoco apareció nada esta vez. Además de eso, no podía sentir cuál era mi estado y la información no me vino a la mente. Ni el rango, nivel, habilidad o título. Yo no sabía nada. Me sentí como si de repente me hubieran arrojado a una habitación cerrada con las luces apagadas. Mayongwu, puedes abrir tu ventana de estado. Ventana de estado. Mayongwu se detuvo por un momento, antes de que sus ojos se abrieran brevemente. No está apareciendo. La cancelación del despertar también puede ocurrir. No, tampoco me funciona. Pero parece que las habilidades funcionan. Y las estadísticas probablemente sean las mismas. Simplemente, las ventanas del sistema no aparecen, creo. El inventario. Comprobar el contenido es imposible, pero puedo sacar y volver a poner cosas. Saqué la botella de polvo de piedra mágica y luego la volví a colocar. Originalmente, también se podía ver la lista de contenido, pero en este momento tampoco apareció. Si no es que nuestras habilidades desaparecieron, es un alivio. Es que este espacio es extraño. Así parece. Estaba libre de la influencia del sistema porque era un subespacio. Pero el despertar en sí mismo no era parte del sistema. Si cosas como las ventanas no aparecieron pero las habilidades eran las mismas, entonces, eso significaba que era diferente de un sistema similar a un juego y los despertares. Mis pensamientos se estaban complicando. Por favor, dígame su nombre propietario. Ismual, que flotaba silenciosamente en el aire, abrió la boca. No, su boca estaba cerrada y solo salió la voz. Está hablando de mi nombre. Yu Mayongwu. Yu Mayongwu, Nim.
Recibirás la formación básica preparada por el creador. Formación básica. Sí, si ya ha preparado suficiente competencia como herrero a través de la práctica básica, entonces no es necesario. Pero si acaba de entrar en el camino de la producción, es posible un rápido crecimiento. No sabía quién era, pero parecía una persona amable que pensaba mucho en su sucesor. No tuve un Sunbae así. Entonces definitivamente lo recibiré. Ante la respuesta de Mayong-woo, la mirada de Ismual se movió hacia mí. Mis llamas son seguras solo para el contratista. Si su resistencia al calor no es alta, existe el peligro de quemaduras o la muerte. Estaría bien el cuarto de trabajo. Estaba hecho de madera. Saldré. Bien. Toma esto también. Mayong-woo levantó el ramo y lo tendió. Si lo dejaba aquí, probablemente se quemaría. Poco después, regresé a mi ubicación original, la sala de estar. Chirpie, que estaba sentado en silencio en el sofá, aleteó y se puso de pie, notándome. Al otro lado de la pared de vidrio, Pis también agitó su cola. Al ver la reacción de los niños parecía que el tiempo en el subespacio fluía de manera similar. Quiero ir a un calabozo de inmediato e interrogarlos. Si fuera ahora, probablemente se enviarían un emoticono diciendo que no podían hablar. Aún así, no quedaban muchos días. Antes de eso, tengo que hacer que Yu-hyun deje de enfurruñarse. Después de ayer, ni siquiera levantó el teléfono. Pudo haber sido porque estaba ocupado, pero probablemente porque estaba enojado conmigo. Debería darle flores o algo. ¿Qué flores son estas? Miré el ramo que sostenía en mis manos. Consistía en 5 flores grandes, más de 10 flores medianas y también flores pequeñas. Todas eran flores que nunca había visto antes. No conocía bien los tipos de flores, pero no parecían ser flores de este mundo. Especialmente las flores grandes brillaban levemente. Entre las flores pequeñas, las doradas se sentían duras y frías como el metal. Cuando arranqué un pétalo, tampoco era metal real. De vez en cuando, las flores que eran similares a las orquídeas por sí solas se movían. Claramente no eran flores normales, pero no apareció una ventana de explicación como con los subproductos de las mazmorras. Sin embargo, eran realmente bonitas. Asterisco. Está bien mezclarlo con hielo. Después de tomar un poco de frappé y acercarse, Yerim miró la taza frente a mí y preguntó. La taza con hielo tenía una poción de maná vertida en ella. No importaría. Mirando el color, parece sabor a naranja. No es hora de que te canses de eso. Estoy harto de eso. ¿Había alguna forma de que no pudiera estar harto de eso? Originalmente estaba lo suficientemente bien como para comerlo, no era sabroso, y como estaba tratando de beberlo como agua, poco a poco se estaba volviendo más difícil. Contuve un suspiro y miré a mi alrededor. Con el fin de buscar poseedores de habilidades iniciales especiales de clase B y superiores, tomé prestado un café completo de un piso junto a una calle en la que había mucha gente entrando y saliendo. Además de Yerim, había un cazador de clase A y 3 cazadores de clase B. Uno de los cazadores de clase B dijo que antes habían tenido un trabajo a tiempo parcial en un café y que preparaba todo tipo de bebidas. Debería intentar mezclar una poción de maná con café. Parece que sabría muy mal. En su lugar, vierta jugo de naranja real en él. Para hacerlo más grueso. Estoy harto del sabor de naranja. De manzanas también. Entonces, ¿qué tal si pides una poción de maná personalizada? Es una buena idea. Sería caro, pero así, incluso si bebiera solo 2 o 3 días más de esto, más allá de estar harto, sentí que lo vomitaría. Debería buscar equipo que dé la prioridad al maná. Tengo muy poco maná, así que tengo que beberlo con demasiada frecuencia. Pero hacer algo así también era molesto. Además de eso, era verano. Gruñendo, volví la mirada hacia la ventana. Vi transeúntes yendo y viniendo, pasando por la calle. El objetivo era alguna clase B y los poseedores de habilidades especiales superiores. Por supuesto, tampoco podía perderme las clases A y los poseedores de estadísticas más altas. Pero todavía no pude descubrir ni uno. Clase C de nuevo. Es bueno escuchar la elocuencia. Es esa persona, ¿verdad?
Son profesores en EVS Middle, son famosos. Sus conferencias son definitivamente fáciles de escuchar. Aparentemente, un montón de escuelas intensivas los buscaban. Parecía que habían encontrado su aptitud. Sorprendentemente, hay mucha gente de clase C. No hay más rangos de... Sí, los clase E y superiores forman casi la mitad de las personas. Ante mis palabras, Yerim ladeó la cabeza. Si las habilidades son de clase E y superiores, obtendrán licencias de cazador, pero se dice que la proporción de cazadores entre las personas despiertas es de aproximadamente el 1%. Eso es, porque la gente despierta hasta ahora tiene en su mayoría habilidades relacionadas con el combate. No podía estar seguro con solo mirarlos brevemente por la mañana, pero las aptitudes de la gente no eran en su mayoría de combate. Todo este tiempo acababa de pasar por debajo de las clases C sin pensarlo mucho, por lo que no había calculado la proporción a propósito, pero cuando lo pensé, en realidad fue un resultado razonable. Podría haber sido diferente si hubiera sido hace unos 100 años, pero actualmente, ¿cuántas personas habría con talento para la lucha? Y no era como si nuestro país continuara con la guerra civil, estábamos en el lado pacífico durante más de 50 años. Y no había ninguna razón para manejar un arma adecuada fuera del ejército. Salvo que fueran deportistas que hicieran tiro con arco, kendo, tiro, etc., como pasatiempos. Y tampoco eran pasatiempos comunes. Si más de la mitad de las personas tuvieran talentos más altos de lo normal, ¿cuál sería la proporción de talentos relacionados con el combate entre ellos? Creo que no sería mucho. Por otra parte, solo mirando los puestos de trabajo, son la minoría. Yerim asintió con la cabeza. Dado que fueron despertados a la fuerza por estar relacionados con el combate, no había opción para la mayoría ser FF. Para la estadística F, es bien sabido que la gente moderna no hace ejercicio. Si las clases F se subdividieran en más menos, habría habido numerosas clase F menos. Me estoy dando cuenta de nuevo, pero realmente había muchas personas en el mundo que no conocían totalmente su propio valor y lo enterraron. Si el poseedor de una habilidad inicial de clase C que acaba de pasar, hubiera ido al centro del despertar, probablemente habría salido algo así como una habilidad de asistencia de combate de rango F o E. Ese oficinista de allí parece una habilidad relacionada con el canto, pero es clase C. La última vez que fuimos a la estación de transmisión, vi a algunos cantantes que se dice que tienen buenas habilidades para cantar, y uno de ellos tenía una habilidad inicial que era la misma que esa. En verdad. Yerim miró emocionado al hombre al que estaba señalando. No deberíamos ir allí y decírselo. Puede debutar. No es difícil para las celebridades ser buenas cantando. Aún así, sería mejor que vivir sin saber. Yerim tragó el frappé y me miró fijamente con un brillo repentinamente preocupado en sus ojos. Pero, si hay tantos clase E y más, ¿no sería más difícil para Ayushi? Tendrás que ayudar a 50 de cada 100 personas. Ah, eso es cierto. Tampoco había pensado en eso.